En manos de Putin. Esto es lo que está pasando con el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que con un tono desafiante ha decidido arremeter contra Rusia y de la peor manera, metiéndose así en un grave problema que lo deja ver como un profeta del desastre. Resulta que, sin reparo alguno, Borrell ha anunciado la decisión de usar activos rusos para apoyar a Ucrania, algo que sin duda no cayó para nada bien en el Kremlin, lugar desde donde ahora están planeando una respuesta ante la insolencia del bloque europeo. ¿Qué medidas tomará la administración de Vladimir Putin? ¿Cuánto demorará la Unión Europea en ponerse de rodillas ante los rusos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La pasará mal. Una vez más, Josep Borrell, con su característico aire de superioridad, ha pronunciado un nuevo decreto desde su silla de Bruselas, como si fuera el rey de una tierra lejana y olvidada, asegurando que van a saquear los cofres de Putin para financiar a Ucrania. Claro, Borrell debe creer que está jugando al ajedrez diplomático en 3 dimensiones, cuando en realidad parece más un aficionado que ha perdido todas sus piezas en el primer movimiento. Y es que, ¿cómo puede pensar seriamente que despojar a Rusia de sus activos congelados no tendrá consecuencias? Resulta que Borrell ha decidido lanzar su brillante idea durante el foro de la industria de defensa Unión Europea-Ucrania. ¡Qué ironía exquisita! Debe haber sido como una obra de teatro donde los absurdos se suceden uno tras otro. ¿Acaso Borrell esperaba que Putin se presentara con palomitas de maíz y aplaudiera su propio detrimento? Pues es difícil decir si este acto es más arrogancia o simplemente ignorancia por parte del representante de la Unión Europea. Pero por supuesto, no podemos olvidar a los aliados de Borrell, esos cómplices en su ridícula empresa, quienes por lo visto no han sido capaces siquiera de susurrarle al oído que tal vez, solo tal vez, desatar la furia de Rusia no sea la mejor idea. ¿O es acaso que están todos demasiado ocupados admirando el brillo de la corona de Borrell como para pensar con claridad? Al respecto, se ha revelado recientemente un aspecto financiero de gran relevancia que involucra a Euroclear y sus aliados derivados de los activos rusos congelados durante el último trimestre. Un hecho que no solo destaca por su magnitud financiera, sino que también arroja luz sobre las complejas dinámicas geopolíticas en juego. Estos datos muestran que Euroclear ha registrado ingresos considerables provenientes de los activos rusos bloqueados, alcanzando la impresionante cifra de 1.600 millones de euros. Esta suma, aunque asombrosa por sí sola, adquiere una relevancia aún mayor al contrastarse con los ingresos totales por intereses de Euroclear para el periodo comprendido entre enero y marzo, que ascienden a 1.949 millones de euros. Es decir, la mayor parte de estos ingresos parece derivarse de los activos rusos congelados, lo que subraya el peso significativo que estos tienen en la economía global y en las transacciones financieras internacionales. Por ello, este panorama financiero, marcado por la dependencia de Euroclear de los activos rusos congelados, plantea preguntas inquietantes sobre la vulnerabilidad de la Unión Europea frente a las represalias potenciales por parte de Rusia. ¿Acaso la Unión Europea ha considerado adecuadamente las posibles consecuencias de sus acciones? ¿O es que se ha lanzado imprudentemente a una situación que podría desencadenar una respuesta desproporcionada por parte de un actor geopolítico tan influyente como Rusia? En medio de este escenario, es interesante observar el papel desempeñado por Rusia y su líder Vladimir Putin. Mientras la Unión Europea parece moverse con cierta torpeza en el tablero de la política internacional, Putin y su país se destacan como actores astutos y estratégicos. Así, la acumulación de activos rusos en Euroclear, valorada en unos impresionantes 191.000 millones de euros, no solo evidencia la solidez de la economía rusa, sino también su capacidad para influir en las decisiones financieras a nivel global. Es necesario reflexionar sobre la percepción de la Unión Europea en este contexto.
¿Ha perdido la Unión Europea la capacidad de actuar con determinación y coherencia en el escenario internacional? ¿O estamos siendo testigos de un nuevo orden geopolítico en el que Rusia emerge como una fuerza dominante, capaz de imponer sus intereses económicos y políticos, incluso en territorio europeo? En este contexto, la evaluación realizada por el señor Galushchenko, jefe del Ministerio de Energía de Ucrania, sobre los datos ocasionados por los ataques a las instalaciones ucranianas, cobra una importancia significativa. Si bien estas cifras pueden parecer modernas en comparación con los activos rusos congelados, representan una carga económica y humanitaria considerable para Ucrania, un país que ya está luchando por mantener su integridad territorial y su estabilidad interna. En resumen, este escenario financiero revela las complejas interconexiones entre la economía, la política y la geopolítica. Mientras la Unión Europea enfrenta preguntas difíciles sobre su capacidad para manejar las tensiones con Rusia, Putin y su país emergen como figuras poderosas que desafían el orden establecido. Y es por esta razón que tal vez sea hora de que la Unión Europea reconsidere su enfoque y reconozca la realidad de un mundo en el que la potencia eurasiática y sus intereses ejercen una influencia cada vez mayor. Además, de esta manera, mientras Borrell y sus aliados se pavonean en su escenario diplomático, Ucrania queda atrapada en el fuego cruzado, como una ficha en un juego de poder donde los jugadores principales son demasiado egoístas para ver más allá de sus propios intereses. Y es que esta farsa, liderada por el alto representante de la Unión Europea y sus cómplices, es un recordatorio brillante de que en el mundo de la política internacional, el sarcasmo y la incompetencia a menudo van de la mano. Pero no solo eso, ya que, por otro lado, el señor Borrell ha protagonizado un episodio digno de atención en la conferencia Dahrendorf, presentando una imagen alarmante del panorama mundial y los desafíos que enfrenta Europa. Borrell ha articulado un plan ambicioso para hacer frente a estas adversidades, bajo el sugestivo título Europa enfrentada a dos guerras. Con un tono sombrío y apocalíptico, el representante de la Unión Europea lanzó una advertencia sobre el peligro que supone Rusia en la actualidad, describiéndola como la principal amenaza existencial para el continente europeo. Además, en un intento por pintar un cuadro desolador, ha recordado la falacia de construir interdependencias con Moscú o Pekín como una estrategia para incluir cambios positivos en esas sociedades. Sin embargo, su retórica parece más una narrativa de autojustificación que una reflexión ponderada, pues olvida mencionar el papel desempeñado por la Unión Europea en fomentar dichas interdependencias. Así, no cabe dudas de que Borrell, con su estilo melodramático y su discurso grandilocuente, intenta presentarse como el defensor infatigable de Europa en un mundo lleno de amenazas. Sin embargo, su actuación deja mucho que desear, revelando más sobre sus propias ambiciones políticas que sobre la realidad geopolítica que enfrenta la Unión Europea. Mientras tanto, Vladimir Putin observa desde las sombras, seguramente disfrutando del espectáculo y planeando su próxima movida maestra. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.